Listo. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a compartir. Ahora sí. Una vez dibujados los tres vectores, los tres vectores, fuerza, compresión 1, compresión 2 y el peso, pues empezamos a resolver por las componentes rectangulares. Ahora, si ustedes gustan, pueden empezar a resolver por el teorema de Lamy o por el teorema por las componentes rectangulares. Empecemos por las componentes rectangulares. ¿Y cómo empezamos por las componentes rectangulares? Diciendo que tenemos que sumar todas las fuerzas que encontremos en X y las igualamos a 0. Y también tenemos que sumar todas las fuerzas que encontremos en Y y las igualamos a 0. Pero empecemos con las que están en X. ¿Listo? Entonces empecé. Según acá, este es lo que yo acabo de graficar y trasladar a mi eje de coordenadas. ¿Qué fuerzas están en X? ¿Qué fuerzas están en X? La compresión 1 y la compresión 2 solamente, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? En X. Entonces decir, la compresión 1 siempre, la positiva anotamos, la compresión 1 es positiva, menos la compresión 2, solamente esos dos vectores o esas dos fuerzas están en el eje X porque el peso está en Y. Entonces, lo único que me queda es igualar a 0. Pero la compresión 1 está formando un ángulo de 70 grados y la compresión 2 está formando un ángulo de 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la compresión 1, como estamos trabajando en el eje X, decimos, compresión 1 se debe de multiplicar por el coseno del ángulo que está formando. Y el ángulo que está formando es 70 grados. Menos, ¿por qué puse la compresión menos la compresión 2? Porque está en el eje de la X negativo, por eso lo puse menos, ¿no es cierto? ¿Y por qué puse la compresión 1 positiva? Porque está en el eje de las X positivo. Entonces decimos, menos la compresión 2 multiplicado por el coseno del ángulo que está formando, un ángulo de 40 grados. Igual a 0. Muy bien. Vamos sacando el valor del coseno de 70. ¿Cuánto es coseno de 70? 0,3. 0,3. Entonces vamos a colocar, compresión 1 por 0,3. Perdón. 3. Menos compresión 2 por el coseno de 40. ¿Cuánto me sale el coseno de 40? 0,7. 0,7 igual a 0. Listo. Vamos a despejar de acá, vamos a despejar compresión 1, pero primero vamos a hacer que todo esto que está aquí pase al otro lado con signo cambiado. Está con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Entonces va a ser la compresión 1 por 0,3 es igual, con signo cambiado se convierte en positivo. Compresión 2 por 0,7. Entonces, el 0,3 se está multiplicando a la compresión 1. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir, ¿no es cierto? La compresión 1 va a ser igual a la compresión 2 por 0,7 dividido entre 0,3. Listo. Esta ecuación se va a quedar ahí incompleta por un determinado momento, porque no tengo para reemplazar el valor de la compresión 2. Entonces, a esta ecuación la vamos a llamar primera ecuación. Y se queda incompleta por el momento, hasta que hagamos la sumatoria de fuerzas que tengamos en Y. Tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero ahora en Y. Entonces, primero nos vamos a fijar cuáles son los vectores que están en Y. Miren, los tres vectores están en Y, los tres. Compresión 1, compresión 2 y el peso. La compresión 1 en Y es positiva porque está arriba. La compresión 2
en Y es positiva porque está arriba. Y el peso está hacia abajo en Y, es negativo. Entonces podemos colocar a la compresión 1 y la compresión 2 primero porque ellos son positivos. Sumamos las fuerzas en Y. Entonces decimos, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? Tenemos la compresión 1. Y tenemos que sumar con la compresión 2. Y tenemos que restar al peso. ¿Por qué estoy haciendo positivo a compresión 1 y 2? Porque están en el eje de las Y positivas hacia arriba. Y estoy haciendo negativo al peso porque está en el eje Y negativo, como indica acá. Muy bien, entonces, no tengo más fuerzas, más que ellas 3, y me queda igualar a 0. Listo. La compresión 1 y la compresión 2 están formando un ángulo de 40 y de 70 grados. Entonces decimos, ustedes me van a ayudar y vamos a colocar la compresión 1 debe de ser multiplicada. Estamos trabajando en el eje Y, utilizamos a seno. Entonces decimos, la compresión 1 debe de ser multiplicada por el seno del ángulo que está formando con la horizontal. ¿Qué ángulo está formando la compresión 1 con la horizontal? 70 grados. 70 grados. Más la compresión 2 por el seno del ángulo que está formando con la horizontal. ¿Qué ángulo está formando la compresión 2? 40 grados. 40 grados. Menos el peso, dice acá. Si ustedes gustan, el peso ya lo podemos reemplazar porque nosotros tenemos el valor del peso. Lo hemos encontrado y hemos hallado que el peso es 539 newton. Entonces, nosotros podemos colocar acá, en vez de W, 539 newton, reemplazando los datos y colocamos igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Este es el único número que tengo bien determinado. Estos están a medias porque aquí hay una multiplicación para reemplazar datos. Entonces, este de acá, este 539 que está restando, puedo pasarlo al otro miembro donde está el 0 con signo cambiado. Entonces colocamos la compresión 1, vamos sacando los datos, ¿ya? Ustedes me van ayudando. Vamos sacando donde se pueda. Entonces colocamos seno de 70, ¿cuánto es? 0,9. 0,9. Entonces colocamos que 0,9 más compresión 2. ¿El seno de 40 cuánto es? 0,6. 0,6. Aquí este que es el que me corresponde pasar al otro lado, va a cambiar su signo y va a pasar a ser positivo y va a quedar 539 newton. Muy bien. Ahora, miren qué vamos a hacer acá. Acá nuevamente me quedo sin valores para reemplazar. No tengo cuánto vale compresión 1, tampoco tengo cuánto vale compresión 2, pero yo aquí tengo una incógnita, una ecuación a medias que me dice que la compresión 1 es igual a ¿cuánto? A la compresión 2 por 0,7 dividido entre 0,3. Para que no haya una fracción aquí, nosotros podemos hacer lo siguiente. Miren, podemos despejar un poquito más. Compresión 1 es igual a la compresión 2. ¿Y cuánto sería la división de 0,7 entre 0,3? 2,3. 2,3. Entonces vamos a colocar aquí 2,3. Esto es una multiplicación, ¿ya? Aquí, perdón. Entonces, la compresión 1 me quedaría, esto es lo mismo que esto, pero aquí vamos a utilizar esta de acá abajo. Compresión 2 por 2,3. ¿De dónde salió este 2,3? De la división de 0,7 entre 0,3. ¿Se entiende esa parte? ¿De dónde Sí, salió? profe. Ya. Sí, Ahora, profe. ¿qué vamos a hacer? Escúchenme. Esta igualdad dice, la compresión 1 es igual a esto de acá.
Y aquí tengo compresión 1, entonces en vez de colocar compresión 1, yo aquí voy a colocar todo esto que está aquícito, que lo voy a colocar de otro color para que ustedes se den cuenta. Todo esto que estoy encerrando en el cuadro rojo, lo voy a reemplazar acá, porque acá me dice que compresión 1 puedo reemplazarlo para luego poder realizar el ejercicio. Entonces, en vez de colocar nuevamente compresión 1, voy a colocar este valor, esto. Lo voy a trasladar aquí. Y digo, la compresión 1 es compresión 2 por 2,3. Todo eso es compresión 1 por 0,9 más compresión 2 por 0,6 igual a 539 newton. Ahora, entonces vamos a colocar compresión 2, aquí dice por, aquí tenemos que multiplicar estos dos números. 2,3 por 0,9, ¿cuánto es? 2,07. 2,07 más la compresión 2 por 0,6 igual a 539 newton. Aquí hay una suma y en esta suma ustedes me van a indicar qué es lo que se parece. Algo se repite en esta suma. Para sacar un común yo necesito que algo se repita. ¿Cuál es el común acá? La compresión 2. La compresión 2 vamos a sacarlo de ambos lados, así, y dentro, y vamos a colocar por lo que queda, y vamos a abrir un paréntesis, ¿y qué es lo que me queda de esta parte de acá? Me queda esto, ¿no es cierto? 2,07. Y de aquí, de este otro lado, ¿qué me queda? Más 0,6. Igual a 539 newton. Entonces, la compresión 2 por, sumamos 2,07 más 0,6. 2.67. 2,67. 67. 2,67. Aquí hay una multiplicación. Ya lo saqué el paréntesis. Porque aquí dice multiplicar por lo que está, por la sumatoria del paréntesis. Ya sumamos e igualamos a 539 newton. Como hay una multiplicación, este 2,67 se va a ir al otro lado a dividir al 539. Compresión 2 va a ser igual a 539 newton dividido entre 2,67. ¿Cuánto es el resultado? 201,8. Eso. 201,8, ¿no? Newton. Profe, sería 9 redondeado. 9 redondeados. Redondeamos entonces. 201,9. Muy bien. Entonces, 201,9. Esa es la compresión 2. 201,9 newton. Ya tengo el valor de la compresión 2. Ahora, este valor de la compresión 2, puedo ir a reemplazar a esta primera ecuación que se me quedó incompleta. Esta primera ecuación incompleta quedó, la compresión 1 es igual a la compresión 2, que se debe de multiplicar por 2,3. Entonces, el valor de la compresión 1 es el compresión 2, y compresión 2 vale 201,9 newton por 2,3. Entonces, ¿cuánto va a valer la compresión 1? 464.37. ¿Así? 464,37 newton. Sí, profe. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ese es el valor de la compresión 1.
¿Listo? Vamos a reducir para que se vea todo lo que hemos hecho. Ahí está todo lo que hemos hecho. Por las componentes rectangulares es lo que acabamos de hacer. Vamos a ver. Un minutingo. ¿Y dónde está?